Hola a todos y todas. A continuación vamos a presentar elementos generales para pensar la sustentabilidad de la producción familiar. El primer elemento central que nos parece importante tener en cuenta es el contexto en el cual se desarrolla la producción familiar, haciendo una mirada de largo plazo, del último siglo, y identificando los procesos que han generado tanto reproducción y amplificación de la producción familiar, como las etapas que han generado periodos de crisis. Si observamos la gráfica que se ve a continuación, que lo que nos muestra es la evolución de la cantidad de establecimientos agropecuarios en el Uruguay entre el año 1908 y el año 2011 a partir de sucesivos censos agropecuarios. Esta gráfica nos muestra la evolución del número total de establecimientos, la línea verde, la evolución de la cantidad de establecimientos con menos de 100 hectáreas, la línea azul, los que tienen entre 100 y 1000 hectáreas, la línea roja, y los que tienen más de 1000 hectáreas, la línea negra. Lo que observamos es una importante evolución y luego involución en la cantidad de establecimientos agropecuarios que crecen de forma sustantiva en la primera mitad del siglo XX y que luego se van a reducir prácticamente en la misma proporción en la segunda mitad del siglo XX, donde comenzamos el siglo con 45.000 establecimientos. En el año 60 había en Uruguay 85.000 establecimientos agropecuarios y hacia el año 2011, con los datos del último censo, tenemos nuevamente casi 45.000 establecimientos agropecuarios. ¿Cuál es el estrato? ¿Cuál es el sector que va a explicar esta evolución? Bueno, son los productores que tienen menos de 100 hectáreas, la línea azul en la gráfica, mayoritariamente, como se ve en la primera presentación de este curso, productores que son de tipo familiar. Así encontramos en la primera mitad del siglo XX un periodo de auge de la producción familiar en un contexto de la promoción de la industrialización sustitutiva de importaciones, con políticas de fomento para el desarrollo de la agricultura familiar, sobre todo para que produzcan alimentos para abastecer a la clase trabajadora de la incipiente y creciente industria en el Uruguay. Esta etapa va a primar en el Uruguay hasta la década del 60 y luego vamos a llegar a encontrarnos en una etapa de crisis o de inicio de crisis para la producción familiar, donde van a desaparecer en el entorno de 40.000 establecimientos con menos de 100 hectáreas, la mayoría de tipo familiar, donde a partir de sucesivas medidas de liberalización de la economía, de retiro del Estado en la organización del proceso económico, vamos a encontrarnos con un periodo de la década del 60 hasta la actualidad, donde de forma tendencial la agricultura familiar ha tendido a perder territorio y a reducirse en cantidad de establecimientos, llegando a un escenario de contexto general donde la tendencia es a la desaparición o la reducción de la cantidad de establecimientos familiares. ¿Qué ha sucedido en la última década de particular interés para entender lo que está pasando en la actualidad en el Uruguay con la producción familiar? Ahí encontramos dos tendencias contradictorias. La primera es la que tiene que ver con lo que denominamos expansión del capitalismo agrario, lo que comúnmente se denomina como agronegocio. Podemos pensar en la agricultura de secano como la soja o la expansión de la forestación, que ha generado condiciones adversas para la agricultura familiar por dos motivos. En primer lugar, porque ha disputado el recurso tierra. Esto ha elevado los precios de la tierra, dificultando su acceso, sea en arrendamiento o en compra, para la producción familiar, pero también porque ha organizado el territorio de tal forma que ha sido más difícil para la producción familiar permanecer y reproducirse en los territorios que claramente están organizados bajo la lógica del capitalismo agrario. La segunda tendencia es de signo contrario a la que acabamos de conceptualizar y tiene que ver con una serie de políticas focalizadas, la mayoría de ellas organizadas desde el Estado, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que han priorizado e intentado fomentar y desarrollar la agricultura familiar. Así encontramos la creación de la Ley de Descentralización en el año 2007, que genera espacios de participación social para los sectores del medio rural, en particular para los agricultores familiares, a partir de una serie de mesas de desarrollo rural en diversos lugares del territorio nacional. Identificamos la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural en el año 2008, que va a organizar la institucionalidad pública para dirigir y promover políticas para este sector social. Ligado a la creación de la Dirección de Desarrollo Rural está la creación del Registro de la Producción Familiar, que a partir de la definición oficial va a operacionalizar políticas públicas para los productores familiares. Las políticas de distribución de tierra por parte del Instituto Nacional de Colonización, que luego de casi 30 años de escasa o nula actividad colonizadora volvió a tener un rol importante en el mercado de tierras, incorporando tierras a la cartera de tierras del instituto y distribuyéndolas sobre todo para agricultores familiares con problemas de escala. Y por último, una serie de fondos presupuestales y extrapresupuestales, la mayoría a partir de préstamos internacionales, que se han orientado a promover a partir de préstamos o subsidios a los productores familiares.
¿Cómo explicamos este contexto general donde lo que predomina es la tendencia a la desaparición, a la reducción en el número de establecimientos de la producción familiar? Fundamentalmente a partir del esquema que se presenta a continuación, donde ubicamos a la producción familiar estableciendo una serie de relaciones de subordinación con otras clases y agentes sociales que funcionan en la economía, en el mercado, a partir de los cuales los productores familiares van a tender a fugar excedentes, es decir, van a tender a perder parte de la riqueza que ellos van a producir en el proceso productivo. Así pueden establecer relaciones de subordinación o de fuga de excedentes con los proveedores de insumos, con una serie de prestamistas, que sea con préstamos, pensemos en bancos o en diversos agentes del crédito, que van a prestar recursos a los productores, sea para organizar el proceso productivo, sea para el consumo, y que a partir del cobro de intereses van a canalizar riqueza producida por los productores familiares. Vamos a encontrar también aguas arriba del proceso productivo a la industria o a los agentes de la comercialización, por ejemplo los comisionistas, que también se van a quedar a partir de relaciones de subordinación con parte de la riqueza que produce de la producción familiar. También encontramos a los rentistas, es decir, cuando la producción familiar arrienda tierras para organizar el proceso productivo, va a transferir parte de la riqueza que produce al que le cede la tierra a partir de un arrendamiento. Y vamos a encontrar al Estado, que como ven tiene una flecha de ida y vuelta, porque el Estado por un lado se apropia de parte de la riqueza producida por los productores familiares a partir de mecanismos impositivos, de una serie de impuestos, sobre todo el IMEVA en el caso de la producción familiar, pero también el Estado va a tener un agente promotor, donde va a reunir recursos que obtiene a partir de una serie de impuestos que cobra a los agentes de la producción o a partir de préstamos internacionales, y va a canalizar esos recursos para apoyar a la producción familiar. Es en ese sentido que se establece una relación de ida y vuelta. ¿Qué consecuencias genera esta tendencia a la fuga de excedentes, a la pérdida de riqueza para la producción familiar? Bueno, va a generar lo que denominamos un círculo vicioso, donde la fuga de excedentes va a reducir el ingreso que obtiene la familia por la realización de la actividad productiva, y esto va a tener una serie de consecuencias que van a tener como resultado una profundización aún mayor de la reducción del ingreso de la familia. En esta identificamos la intensificación en el uso de la fuerza de trabajo de la familia. Esto puede suponer un aumento en la penosidad del trabajo, porque hay mucha más fatiga en el trabajo. El uso de trabajo infantil, que sobre todo en el caso de niños y jóvenes que en vez de estar en actividades educativas van a tener que dedicarse a la actividad productiva. Y como tendencia generalizada, la falta de tiempo libre para las familias, que debe ocupar todos los momentos posibles de la producción para generar un ingreso lo mejor posible para la familia. Ligada a la intensificación en el uso de la fuerza de trabajo está la intensificación en el uso de los recursos naturales, es decir, presionar sobre los recursos naturales, sobre todo pensamos en suelo y biodiversidad, para obtener mayores ingresos, pero a costa de tender a deteriorar los recursos naturales necesarios para que la familia pueda mantenerse en el tiempo con recursos naturales de relativa calidad, pero también en clave de sustentabilidad de largo plazo, pensando en las futuras generaciones. Un cuarto elemento tiene que ver con el endeudamiento externo, es decir, la unidad productiva debe recurrir a créditos, sea para organizar el proceso productivo, sea para garantizar el consumo de la familia, va a tener que pagar intereses por estos créditos, y eso va a oficiar como un nuevo mecanismo de fuga de interés, de renta. Y toda esta serie de situaciones van a dificultar la capacidad de planificar en largo plazo. Esto sobre todo porque la inmediatez que impone obtener un resultado productivo por lo menos aceptable para obtener ingresos, dificulta una toma de decisiones que permita levantar algunas limitantes y organizar mejor el proceso productivo. El último aspecto que queremos presentar tiene que ver con qué hacer ante este escenario donde predomina una tendencia a la desaparición, lo que denominamos una tendencia a la insustentabilidad de la producción familiar. En este sentido, identificamos dos grandes niveles de intervención o de acción para que la producción familiar pueda generar mejores condiciones para su sustentabilidad. En primer lugar, identificamos la organización colectiva de los productores familiares, orientada a modificar políticas públicas que generen un contexto más propicio para su reproducción y su mantenimiento en largo plazo. Y identificamos también, como parte de la organización colectiva, la posibilidad de organizar estrategias conjuntas, sea para la compra de insumos, sea para la comercialización, es decir, estrategias organizadas o relacionadas con el proceso productivo y que les permitan mejorar los ingresos obtenidos de la producción. El segundo nivel de la intervención o de las acciones orientadas a mitigar la insustentabilidad tiene que ver con la intervención técnica predial, es decir, decisiones que se toman a la interna del proceso productivo, porteras adentro podríamos decir,
y que a partir de una mejor organización de los factores de producción, de la tierra, el capital y el trabajo, permiten mejorar los rendimientos de la producción, reducir costos. Esto va a tener un resultado concreto, la mejora del ingreso de la familia, pero también que puede colaborar a reducir la penosidad del trabajo y a preservar los medios de producción, fundamentalmente el suelo, en el largo plazo. Es así que si retomamos el esquema que presentamos anteriormente, donde ubicábamos a los productores familiares en relación con una serie de agentes y de clases sociales que participan en el proceso de producción, identificamos que fundamentalmente los productores familiares, sobre todo cuando la intervención es a nivel individual o predial, no pueden incidir, no pueden modificar el precio de la tierra, el precio de los insumos, el precio al que comercializan su producción, las tasas de interés, el nivel impositivo que se establece el Estado. Toda esa esfera no es que no se pueda modificar, pero difícilmente se modifica por la acción individual de una sola unidad productiva. Sin embargo, más allá de este contexto general de escasa capacidad de incidencia, sí identificamos que la intervención a nivel predial, a partir de una mejor organización de los factores productivos, puede redundar en beneficios importantes para la familia desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la calidad del trabajo y desde el punto de vista de la preservación de los medios de producción fundamentales, pensamos en el suelo, pero también la biodiversidad y el agua, que hagan una situación más favorable para la sustentabilidad de la unidad productiva. Hasta aquí fue esta presentación vinculada a la sustentabilidad de la producción familiar. Sugerimos esta serie de textos para complementar las presentaciones que realizamos, fundamentalmente como lectura obligatoria el texto Caracterización de la producción familiar de Diego Piñeiro y estos 3 textos como bibliografía ampliatoria. Hasta aquí fue la presentación, muchas gracias por su atención y buen estudio.